start. Today we're going to be talking about the second conditional, right? So we're going to know what the second conditional is, the structure, uses, examples and questions as always, and finally we're going to have a test practice. Okay? Good. So the second conditional is like the first conditional. We are still thinking about the future. We are thinking about a particular condition in the future and the result of this condition. But there is not a real possibility that this condition will happen. Okay? Good. El segundo condicional es como el primer condicional. Seguimos pensando acerca del futuro, sobre una situación particular y el resultado de esta condición. Pero no hay una posibilidad real de que esto pase o de que esta condición se realice, ¿sí? Entonces, el segundo condicional se parece al primero en que estamos pensando en el futuro. Una condición particular en el futuro y el resultado de esa condición, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos en una condición en el futuro y el resultado de esa condición es prácticamente imposible que pase, ¿sí? Es como, ahora les voy a mostrar un ejemplo en el que se van a dar cuenta que esa segunda condición es prácticamente imposible que se realice, ¿ok? For example, you do not have a lottery ticket. It is possible to win? No, no lottery ticket, no win. But maybe you will buy a lottery ticket in the future, so you can think about winning in the future, like a dream. It's not very real, but it's still possible. Entonces, ¿qué dice aquí? Que, por ejemplo, nosotros no tenemos un ticket de lotería. Entonces, si no tenemos un ticket de lotería, pues ¿cómo la vamos a ganar? ¿No es cierto? No es posible. Pero, ¿qué tal que yo decida mañana comprar un ticket de lotería? Entonces, ganar la lotería sería una posibilidad. O, digamos, un sueño. No sería, digamos, que una posibilidad al 90%, sino como al 1 contra 3.000 personas que estén participando. Pero es una posibilidad todavía, ¿sí? No una posibilidad muy real, muy lógica, muy, ¿sí? Pero una posibilidad, ¿ok? If I won the lottery, I would buy a car. Tenemos un ejemplo. Si yo ganara la lotería, me compraría un carro, ¿ok? Entonces, estamos hablando de dos posibilidades, de dos cosas en el futuro. Primero, si ganara la lotería, que es una cosa en el futuro porque ni siquiera tengo el ticket en este momento. Si ganara la lotería, en algún punto, me compraría un carro. Entonces, estamos hablando de dos cosas en el futuro. Una acción y la consecuencia o el resultado de esa acción, que sería ganar la lotería y el resultado, comprar un carro a partir de haber ganado la lotería. Pero si te das cuenta, entonces no es una cosa que sea muy posible. No es una cosa que sea muy factible. ¿Ok? Let's continue. Structure. Notice that we are thinking about the future condition. We use the past simple tense to talk about the future condition. We use would plus the base verb to talk about the future result. The important thing about the second conditional is that there is a real possibility that the condition will happen. ¿Ok? Entonces dice, si nos damos cuenta otra vez, estamos hablando acerca de una condición futura. Si yo ganara la lotería, no me la he ganado, estoy hablando de una condición futura. Entonces usamos el pasado simple para hablar acerca de esa condición futura, ¿sí? Y luego para hablar del resultado de esa condición utilizamos el verbo would, el auxiliar would y el verbo en infinitivo para hablar de ese resultado, ¿ok? Y nos resalta otra vez que lo importante de este condicional es que no hay una posibilidad real de que la condición pase, ¿no es cierto? No hay una condición clara, no hay una posibilidad clara de que esa condición pase, ¿ok? So let's check the structure together. It says, then we have if, the condition of the result, the past simple, verb would plus the base form, okay? If I married Mary, I would be happy. One second, yeah. If I married Mary, I would be happy. Si me casara con María, yo sería feliz, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí, entonces una condición en el futuro, si me casara con ella. If I married Mary,
y luego el resultado de esa condición sería feliz, ¿no es cierto? Damos otro ejemplo. If Ram became rich, she would marry him. Si Ram se volviera rico, ella se casaría con él. Más adelante vamos a ver por qué would. If it snowed next July, would you be surprised? Entonces aquí estamos hablando de una interrogativa. Si nevara el próximo julio, ¿estaría sorprendido? Ok. If it snowed next July, what would you do? Si nevara el próximo julio, ¿qué harías? Entonces, bueno, tenemos aquí lo que les decía. If, la condición en pasado simple, si se dan cuenta, married, snowed, became, y el resultado en el que tenemos would y el verbo en base, would be, sería. Porque me preguntan ustedes que por qué would. Aquí este verbo modal, si se acuerdan de lo que cuando vimos la clase de los verbos modales, lo está modificando aquí al verbo principal, ¿no es cierto? El verbo modal, la manera. I would be happy, sería feliz. I would marry him, me casaría con él. Esa terminación iría en el español no la da aquí el verbo auxiliar would. O el verbo, este verbo de aquí, would, ese es el que nos da esa terminación, ¿sí? Esa proyección hacia el futuro. Me casaría con él, estaría sorprendida, ¿sí? Por eso ponemos el would. Ahora miremos si nos damos cuenta. Primero, siempre con los condicionales, ¿qué pasa? Que nosotros podemos invertirlos, ¿no? Ya con el condicional sería con el first conditional, nos damos cuenta que podemos invertir los condicionales. O sea que primero puede estar el resultado y luego la condición. Vamos a ver lo mismo con estos mismos ejemplos aquí en el second condition. I would be happy if I married Mary. Entonces sería feliz, yo sería feliz si me casara con Mary. Entonces, si se dan cuenta, no cambia para nada el significado de la oración, podemos invertirla, igual que en el condicional 0 y en el condicional 1. ¿Listo? She would marry Ram if he became rich. Ella se casaría con Ram si él se volviera rico. Would you be surprised if it snows next July? ¿Te sorprendería si nevara el próximo julio? What would you do if it snows next July? ¿Qué harías si nevara el próximo julio? ¿Ok? Entonces, no se preocupen, lo mismo que con los dos condicionales, no nos debemos preocupar por el orden, porque el orden en realidad no cambia el resultado o el sentido de la oración. Pero entonces sí, debemos tener en cuenta que la condición siempre va en pasado simple y el resultado con would y el verbo en infinitivo. ¿Listo? Let's continue. We can use should, could, or might instead of would. For example, if I won $1 million, I could stop working. Entonces, si se dan cuenta, podemos usar otros verbos modales. ¿Listo? Tenemos should, could, might, and would. Podemos utilizar todos estos verbos modales para utilizar. If I won $1 million, I could stop working. Si ganara $1 millón, yo podría dejar de trabajar. ¿Por qué utilizamos verbos modales? Porque nos están hablando de la manera en que las cosas podrían llegar a ser, ¿no es cierto? Esto que es una posibilidad casi que nula, que es muy posible que no pase, ¿no es cierto? El verbo could, primero nos da la terminación, I could stop working, yo podría dejar de trabajar, ¿sí? Nos da el verbo de posibilidad. I should, I could, and might, I would, ¿listo? Entonces, este es el que nos da la terminación. Y podemos utilizar cualquiera de estos nombres. Nosotros, como ya vemos la clase de los modal verbs, las personas que no estuvieron en la clase pueden revisar los videos en YouTube, ponerse al día, revisar cómo funcionan los verbos modales y van a entender mejor este tema. ¿Listo? No me puedo volver en eso. Let's check the uses. So first, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Maybe I'm imagining some dream, for example. Entonces, primero uso que tiene el segundo condicional.
lo podemos usar para hablar de cosas en el futuro que probablemente no van a pasar o no son verdad. ¿Listo? De pronto es algo que yo me estoy imaginando o algo acerca de lo que estoy soñando, ¿no es cierto? Entonces tenemos unos ejemplos. If I won the lottery, I would buy a big house. Si yo ganara la lotería, yo me compraría una gran casa. Entonces, ¿qué nos dice ahí? I probably won't win the lottery. Yo probablemente no voy a ganar la lotería. ¿Sí? Hay una posibilidad en 1.000.000 de que gane la lotería. If I met the Queen of England, I would say hello. Entonces, si yo conociera a la reina de Inglaterra, yo le diría hola. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que conozcamos a la reina de Inglaterra? Probablemente nulas. Es como un sueño, ¿sí? Como que yo estoy imaginando que algo podría pasar, pero la posibilidad de que eso pase es prácticamente nula. No va a pasar. She would travel all over the world if she were rich. Dice, ella viajaría alrededor del mundo si ella fuera rica, pero no es rica. ¿Sí ven? Es una condición que no sabemos, lo más probable es que no pase, que la persona no se vuelva rica, que la persona nunca conozca a la reina de Inglaterra o que gane la lotería. Entonces, si nos damos cuenta, cuando estamos hablando del first conditional, ahora más adelante vamos a ver la diferencia entre el first y el second conditional para que les quede más claro cuál es la diferencia. ¿Listo? Let's continue. Second, we can use it to talk about something in the present which is impossible because it's not true. Entonces dice, podemos usarlo para hablar algo para hablar acerca de algo en el presente que es imposible porque no es verdad. Is that clear? Have you looked at the example? Entonces vamos a mirar. If I had his number, I would call him. Si tuviera su número, yo lo llamaría. Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo su número de teléfono en este mismo instante, entonces es imposible que lo pueda llamar. ¿Sí se dan cuenta? If I had his number, I would call him. But I don't have his number now, so it's impossible to call. ¿Ok? If I were you, I wouldn't go out with that man. Si fuera tú, yo no saldría o iría a una cita con ese hombre. Pero como yo no soy tú, ¿no es cierto? Entonces, nada que ver. Es una posibilidad, estamos hablando de algo presente, que es tenemos dos acciones, la condición y el resultado de esa condición, pero son cosas que son imposibles, si se dan cuenta. Entonces, if I had his number, I would call him. Si tuviera su número de teléfono, lo llamaría. Pero no tengo su número de teléfono, entonces es imposible que lo llame. Y aquí cuando decís, if I were you, a nosotros los colombianos que nos gusta hacer eso, si yo fuera usted, yo no me comería eso. Por ejemplo. Entonces, es lo mismo. Como yo no soy tú, ¿no es cierto? Entonces no, es imposible, ¿no es cierto? Que yo me convierta en tú, que yo sea esa otra persona. Entonces estamos hablando de algo que es en el presente, que es una condición y un resultado de la condición, pero que son imposibles definitivamente que pasen. ¿Ok? Good. Now we're going to check the differences between the first and the second conditional. Okay? So this kind of conditional sentence is different from the first conditional because it is a lot more unlikely. Entonces, las diferencias entre el primer y el segundo condicional. A mí me gusta siempre hacer eso. Cuando vimos el condicional 0 y el condicional 1, vimos la diferencia entre el 0 y el 1. Ahora vamos a ver la diferencia entre el primero y el segundo. ¿Ok? Dice, este tipo de condicional es diferente del primer condicional porque es mucho más improbable. ¿Sí? Es mucho más improbable que esto pase. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el segundo condicional y luego lo vamos a revisar en el primer condicional. If I had enough money, I would buy a house with 20 bedrooms and a swimming pool. Entonces, si yo tuviera suficiente dinero, yo me compraría una casa con 20 habitaciones y una piscina. ¿Y qué nos dice ahí entre paréntesis? I'm probably not going to have this much money. It's just a dream, not very real. Que probablemente yo no voy a tener el dinero para comprar una casa con 20 habitaciones y una piscina, que es solamente un sueño, es algo que no es muy real, ¿sí? Digamos que podría ser una posibilidad, no sabemos qué pasa con la gente en el futuro, pero en este momento no es para nada real, no es para nada una posibilidad. Ahora vamos a ver cómo sería en el primer condicional, en el first conditional. If I had enough money, I'll buy some new shoes. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Si yo tuviera suficiente dinero, yo me compraría unos zapatos nuevos. Pero si se dan cuenta que comprarse unos zapatos nuevos es mucho más factible, ¿no es cierto? Es mucho más factible que yo me compre unos zapatos nuevos
digamos a fin de mes, que tenga más dinero, que me paguen. Entonces lo que dice, it's much more likely that I have enough money to buy some shoes. Es mucho más probable tener plata o dinero para comprarse un par de zapatos que para comprarse una casa con 20 habitaciones y una piscina, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el primero y el segundo condicional son muy parecidos en que estamos hablando de dos condiciones. En el futuro, if I have enough money, como si llego a tener dinero, si tengo suficiente dinero, me compraría o me compraré unos zapatos nuevos, ¿sí? Si tengo suficiente dinero, me compraré unos zapatos nuevos. Con el segundo condicional estoy hablando de una cosa que es improbable. Son también dos condiciones en el futuro. Si yo me ganara la lotería, me compraría una casa gigantesca, un castillo. Entonces estamos hablando de situaciones en el futuro, pero en el primer condicional lo que pasa es que es factible que eso pase. Y en el segundo condicional estamos hablando de algo más que es un sueño, una ilusión, algo que yo quisiera hacer. ¿Ok? Good. Now let's check. As always, I like to check. Entonces vamos a ver si entendimos lo que hemos visto hasta ahora en el segundo condicional. Let's answer the questions in the chat box. Number 1, number 2, number 3, number 4. And then we have the space for the questions. Okay? Zero conditional is a fact. El condicional cero, acuérdense, es un hecho. Es una cosa que es verdad. Okay, let's check number 1. If I... Why is people saying was? If I were you, I would get a new job. Very good for Erin. And one is, okay? Good. If I were you, I would get a new job. It's not I was. Yes, everybody, todo el mundo se confunde con ese, pero ¿por qué I were? Y no es, porque es were y no was, if I was you. Honestamente que se pueden decir las dos formas, ¿sí? If I was you. Pero, no. Es cuando nosotros estamos hablando de algo que es una posibilidad, cuando yo estoy diciendo si yo fuera tú, no estoy diciendo yo fui. Cuando yo digo I was, estoy diciendo yo fui. Pero como que estoy hablando de una posibilidad en la que si yo fuera tú, entonces no podemos decir was, sino were. If I were you, I would get a new job. Okay? Good. Now let's check number 2. So number 1, if I were you, I would get a new job. Number 2, very good, Jacob. Thank you. Thank you, Jacob. Sí, lo que dice Jacob es verdad. Segundo condicional va a were para todos los pronombres porque estamos hablando de una posibilidad. ¿No es cierto? No estamos hablando de la primera, segunda persona, sino de una posibilidad. Entonces, si vemos number 2, if he were younger, he would travel, very good, more. Number 1, if I were you, I would get a new job. I would. Number 2, if he were younger, he would travel more, or he could travel more. Number 2 can be also done with could, or should. He should travel more. If he were younger, he would travel more. Let's check number 3. If we, very good, we said, if we weren't friends, I would be angry with you. Very good. Excellent. If we weren't friends, I would be angry with you. Okay. Now let's check number 4, the last one. Very good. Let's check number 4.
Let's see if you can see the last one. What is the difference with the last one? Very good. So for Nicolas and CRP, we are in number 4. She would be happier if she had more friends. She would be happier if she had more friends. If she had. Remember? Acuérdense que la condición siempre va en pasado simple. ¿Cuál es el pasado del have? Had. She would be happier if she had more friends. Pasado simple no tiene el verbo ser o estar, Sebastián. Entonces no se puede decir she was happy. She would be happier if she had, or she could be happier if she had more friends. If she had, what are you saying was? El pasado simple, recuerden, es el sujeto y el verbo en pasado simple. She would be happier if she had. Very good. Okay,